Bueno, continuando un poquito con lo que hablábamos de la Revolución del 43, tenemos que nombrar al GO, ¿sí? El GO era una logia, una especie de grupo secreto, conformado por oficiales que seguían algunos lineamientos generales. Era un grupo secreto, ¿sí? Incluso hasta el nombre es en discusión. Unos dicen que es Grupo de Oficiales Unidos, otros hablan del Grupo Obra de Unificación. Pese a estas cuestiones de discusión interna y que no tenemos mucha documentación al respecto, más o menos algunos lineamientos generales seguían, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? La idea del anticomunismo, de la cual todos eran parte, del nacionalismo, de la cual también, por supuesto, hacían eco, por ejemplo, por esto de oponerse a que por Estados Unidos infiera, no, metamos en la Segunda Guerra Mundial, y como bien nombramos, el tema de evitar el acceso a la presidencia del patrón Costas, que, bueno, justamente era lo que ellos terminan después desatando este golpe que van a llevar a cabo, ¿sí? Dentro de este grupo del GO, hay un montón de oficiales que puedan ser conocidos como Domingo Mercante, Eduardo Ábalos, Juan Domingo Perón, ¿sí? Eran varios que van a adquirir mucho protagonismo, ¿sí? Como decía hace un ratito, Rawson, cuando arma su gabinete, deja fuera a todos estos miembros del GO, y esos son los que desplazan a Rawson y logran poner en su lugar a Ramírez, ¿sí? Ya con Ramírez de presidente, muchos de estos miembros de esta agrupación van a poder ocupar cargos de gobierno. ¿Mm? Este es el escudo del GO, ¿sí? Bueno, tenemos a Ramírez como presidente, ¿sí? Ramírez va a ser presidente desde junio del 43 hasta febrero del 44, ¿sí? Algunas cuestiones básicas de Ramírez que las nombro porque después se van a mantener en el tiempo, ¿sí? Estuvo poco tiempo, pero las cuestiones que puso inicialmente van a durar bastante, incluso durante la presidencia de Perón que viene después van a continuar, ¿sí? Se mantiene neutral, impone educación católica obligatoria en las escuelas públicas, sí, esto es fundamental, interviene en universidades, disuelve partidos políticos, interviene en la CGT y prohíbe el comunismo, ¿sí? Está en alineamiento general con lo que habíamos pautado previamente, y hay mucha discusión, sobre todo con la intervención de la CGT y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hay una rama dentro del GO también, como habíamos visto antes, dentro del ejército en líneas generales, que también plantea que no hay que reprimir al movimiento obrero, sino que hay que incluirlo. Y la CGT podía ser eventualmente un organismo de cooptación de eso, ¿sí? Por si no se acuerdan, la CGT es la Confederación General de Trabajo que nuclea a todos los sindicatos, ¿sí? Personas como Perón, por ejemplo, van a considerar que es clave la CGT como organismo de interlocutor de todos los trabajadores, ¿sí? Pero bueno, en el caso de Ramírez, él interviene en la CGT. ¿Qué hace Perón durante el gobierno de Ramírez? Bueno, va a tener un cargo, sí, va a ser secretario del ministro de Guerra, un cargo, si se quiere, menor, ¿sí? Y va a estar a cargo del Departamento Nacional de Trabajo, que después, a instancias de él, en octubre va a pasar a ser Secretaría de Trabajo, ¿sí? Era un puesto totalmente menor, de hecho dependía de otro ministerio, del Ministerio del Interior, y Perón va a lograr que tenga cierta independencia, sobre todo en cuanto a fondos y a decisiones, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Ramírez? Si recuerdan, seguimos en guerra hasta el 45. Hay una presión de Estados Unidos porque todos los países de Latinoamérica declaran la guerra hacia el eje. Argentina se sigue manteniendo neutral, ¿sí? Ya venía de la época de Ortiz, Castillo, Ramírez continúa con esta tradición, ¿sí? Nos acusan directamente de ser pro-eje, hay movidas, movimientos, marchas, todo, porque Argentina es un país considerado pro-eje. Si la neutralidad se afianzada como proeje. Hay una discusión diplomática muy fuerte, empezamos a tener chisporteos cada vez más fuertes con Estados Unidos y con Gran Bretaña, que si bien no... Gran Bretaña, mientras mantuviéramos una relación comercial, no tenía problema tanto en nuestra intervención en la guerra, pero sí Estados Unidos. Bueno, esta presión lleva a un bloqueo, lleva a sanciones económicas, a un montón de cuestiones que hacen que Ramírez empiece a pensar en la posibilidad de declarar la guerra al eje, ¿sí? Cosa que él no quería. Pero bueno, en esta conjunción lo que se ve obligado es a tomar una medida. Decide romper relaciones diplomáticas con el eje. Y esto fue un error. ¿En qué sentido? Para los que estaban a favor de los aliados es poco, porque dicen, no, pará, es lo mismo que nada, o declarar la guerra o nada. Y los que están a favor del eje dicen, no, pará, que pasaste de la raya, estás tirando para el lado de los aliados. En este contexto se queda sin apoyo y se ve obligado a renunciar, ¿sí? Es reemplazado por Farrell,
¿sí? A instancias del COU también, que seguía obrando siempre por atrás, y Farrell, ya presidente, va a hacer una gran cantidad de obras, sobre todo relacionadas con materia legislativa, pero la mayoría van a estar propiciadas por el accionar de su vicepresidente, luego, Juan Domingo Perón, ¿sí? Fíjense la diferencia, Perón con Ramírez tenía algunos cargos menores, con Farrell va a ser vicepresidente, ministro de guerra, no ya secretario, sino ministro, secretario de Trabajo, puesto de conservador de la gestión anterior, y presidente de un consejo que va a decidir qué hacer una vez que termine la guerra, ¿sí? Bueno, a medida que pasa el tiempo, la figura de Perón, imagínense, empieza a ganar un protagonismo indiscutible, y sobre todo es que logra consolidarse como interlocutor del movimiento obrero, ¿sí? Logra afianzar una relación muy sólida. ¿Cómo se produce esto? Inicialmente Perón se acerca a los sindicatos, y los sindicatos, cuando viene un militar, imagínense, eran generando una relación muy tensa porque no había una buena relación. De a poquito logra ganar su confianza, empieza a tener algunos interlocutores dentro de sindicatos menores, después se van armando sindicatos nuevos, hay más afiliaciones, logra que la CGT empiece a tener otro tipo de protagonismo, y bueno, logran empezar a trabajar en conjunto, ¿sí? Pero vamos a sacar un montón de leyes a instancias también de Farrell, ¿no? Fíjense, la mayoría siguen al día de hoy. El aguinaldo, vacaciones pagas, el tribunal de trabajo para decidir ante un conflicto posible quién tiene razón, cosa generalmente favorecida a los trabajadores, cumplimiento de jornada laboral, beneficios sindicales, estaban totalmente vetados, pero no los habilita. Se crea el Estatuto del Peón, esto es un estatuto que regula las relaciones laborales en el campo, es una cosa que al día de hoy sigue sin cumplirse mucho, imagínense, hace casi 80 años, se generó todo un debate en torno a esto, de como qué hacía el gobierno metiéndose en el campo, ¿sí? En este estatuto, por ejemplo, se establece el régimen laboral, cómo debían ser las condiciones de vivienda, qué herramientas había que darle, cuánto era el jornal, la idea de que si un trabajador trabajó un año o unas fechas determinadas en una estancia y después va a migrar y vuelve, tiene que tener el puesto asegurado, un montón de cosas que generan, por supuesto, mucho rechazo por parte de los dueños de campos, terratenientes, ¿sí? Se crean los convenios colectivos de trabajo, esto es una cosa que sigue al día de hoy, lo que se llama vulgarmente paritarias, ¿sí? Los sindicatos se juntan con los empleadores y deciden, y hay un convenio que acuerdan cuánto va a ganar cada uno. ¿Sí? Esto después está refrendado por el Ministerio de Trabajo o en ese entonces por las instancias de los tribunales. Esto genera un rechazo, sobre todo en la clase empresarial, ¿sí? Porque tiene que empezar a sentarse a discutir sus ganancias con sus empleados, cosa que por supuesto no pasaba antes, ¿sí? Y también se fija un monto de indemnizaciones. En caso de un despido arbitrario, se empiezan a pagar indemnizaciones. Hay un montón de cosas más, se establecen acuerdos de prevención de accidentes de trabajo, bueno, un montón de cosas que están buenas y que siguen al día de hoy, ¿no? ¿Qué genera Perón con esto? Un apoyo masivo de gran parte del movimiento obrero. Digo gran parte porque no todo lo apoya, ¿sí? Los sectores más comunistas, socialistas, van a ver a Perón con malos ojos, van a ver en Perón un fascista o una persona tipo Mussolini, que también tenía una relación estrecha con los obreros. Entonces van a empezar a pensar en Perón como más un Mussolini que una persona que les va a dar una mano. Pese a que lo beneficia un montón, creen que Perón por ahí está desviando la atención del objetivo final, que es el ascenso del proletariado al poder. ¿Sí? Entonces Perón va a tener hay unos chispazos con los comunistas, los va a perseguir, por supuesto. En un punto los sindicatos que van a tener beneficios van a ser los sindicatos que no son comunistas, pues los comunistas van a ser apartados. O sea, también hay una... Cuando se dice gente que a Perón le apoyó todo el movimiento obrero, es exagerado, ¿sí? En la historia no tenemos totalidades, ¿sí? Siempre hay quien que va a estar en contra. En el caso de gran parte de los sindicatos van a estar en contra, pasa que después con el tiempo van a tener que empezar a sumarse porque van a quedarse afuera de esto y los trabajadores evidentemente van a, muchos, a sumarse a la idea del peronismo, ¿sí? Bueno, cuando termina la guerra empiezan las presiones para que haya elecciones, ¿sí? La guerra, ustedes se acuerdan, termina con la rendición de Japón en agosto, ¿sí? Del 45. Previo a esto, en marzo Argentina le declara la guerra a Alemania, ya una Alemania vencida prácticamente, ¿sí? Es una formalidad, muy poquito tiempo después que termine la guerra. Entonces, esto genera, no me acuerdo si fue en marzo o en mayo, perdón, a ver, después si quieren me fijo, creo que fue en mayo, que le declaramos la guerra a Alemania finalmente, ¿sí? La cuestión es que
nada, Alemania vencida prácticamente, Argentina se suma a ganar la guerra, es lo mismo que nada, ¿sí? Entre el fin de la rendición de Alemania y la capitulación de Japón pasan más o menos unos 3 meses, y ahí tenemos que cada vez son más fuertes las presiones para que haya elecciones, ¿sí? Se conforma la Unión Democrática, es un partido, un frente, digamos, ¿sí? Compuesto por 4 partidos, la UCR, los demócratas progresistas, comunistas y socialistas. Es una unión que refleja mucho la alianza en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y los comunistas, por ejemplo, ¿sí? Que acá se representa porque están en contra de un enemigo mayor. ¿Cuál es el enemigo mayor? Justamente el nazifascismo que estaría representado en la dictadura de Farrell y Perón, ¿sí? De hecho lo dicen abiertamente, vamos a ver en la clase que viene en las campañas, que los afiches hablan directamente de la candidatura del nazifascismo, ¿sí? Del naziperonismo incluso. Hacen una marcha enorme, ¿sí? Se va a llamar la Marcha de la Constitución y la Libertad en septiembre, son 250.000 personas más o menos, es una marcha multitudinaria que reclama justamente que haya elecciones, ¿sí? En medio de todo este proceso, las internas militares son cada vez más frecuentes, ¿sí? Entonces, en todos los sectores empiezan a ver ya a Perón como una figura potencialmente peligrosa. Para algunos es Perón el candidato natural para que haya una elección posible con un militar a cargo, y para otros Perón es un peligro porque acumuló mucho poder y tiene un apoyo pero incondicional de gran parte del movimiento obrero. En estos movimientos internos, un gobierno de facto, no tenés Corte Suprema, no tenés justicia, no hay nada, ¿sí? Entonces, lo que hacen es discutir entre ellos y decidir entre ellos, y se decide, por una votación, de que Perón renuncia a todos sus cargos el 8 de octubre, ¿sí? Perón, antes de renunciar, astutamente pide el uso de la radio, ¿sí? Da un discurso de despedida en el que habla al movimiento obrero puntualmente, ¿sí? Y les pide que digamos, que las conquistas sociales de ellos serían respetadas, pero que igualmente estén atentos y que luchen por conservarlas, ¿sí? Eso fue visto por los militares puestos a él como una incitación, prácticamente una revolución, por lo que deciden finalmente, con estos cargos y otros acerca de lo que fue su gestión, enviarlo encarcelado a la isla Martín García, ¿sí? Pero bueno, es finalmente enviado a la isla, y ahí empiezan a correrse un montón de rumores que van a llevarnos a los hechos del 17 de octubre, ¿sí? Perón se rumora que estaba enfermo y que no dejaba ir a atenderse al hospital militar. A todo esto, la CGT ha organizado una marcha de apoyo a Perón para el 18 de octubre, que se va a adelantar por estas razones que les decía recién, ¿sí? Perón fue trasladado a un hospital militar, fue revisado, estaba en buen estado de salud. De hecho, eso así se anuncia, pero la gente ya estaba esperando y expectante por verlo a Perón, ¿sí? Perón está esperando, y durante ese día la gente empieza desde temprano a marchar, a juntar cosas y a empezar a ir espontáneamente a la Plaza de Mayo, ¿sí? La Plaza de Mayo era un sector vedado para las clases populares, ¿sí? No es como ahora que va cualquiera. En ese entonces, si estabas en la Plaza de Mayo sin corbata, te sacaban, ¿sí? La policía directamente, en un reducto para clase alta, y de repente se ve invadido por todas las masas trabajadoras que van desde sus barrios caminando hasta la Plaza de Mayo, ¿sí? Llegan, hay un montón de historias al respecto, que van pitando con los tranvías, que pasan camiones y levantan gente y los llevan todos juntos, gente que abandona sus fuentes de trabajo y se va a apoyar a Perón, muchos que no sabían quién era Perón, o que no tenían mucha idea, pero que terminan yendo a la plaza porque lo llevan, y ahí se terminan de forjar su identidad. Nada, la escena famosa, la foto de los obreros con los pies adentro de la fuente de Plaza de Mayo, que espantaba a la gente de clase alta, la CGT que después cae tarde y empieza a repartir naranjas porque hacía un carro infernal en octubre. Todo esto contribuye al folclore de lo que fue ese día, que fue una movilización de 300.000 personas de forma espontánea a la Plaza de Mayo, ¿sí? Pasan las horas, obviamente no pueden reprimir a toda esa gente, la gente no se va, quieren que salga Perón, la gente no se va, le pide a Perón que hable por radio, Perón habla, la gente no se va, ¿sí? Y finalmente, por decisión conjunta de Farrell y Ábalos, deciden ir a buscar a Perón y que salga a balcón y les pide que les pida que se vayan, ¿sí? Perón mismo cuenta después, en una entrevista en el 70 más adelante, que habla con Farrell y le dice, ¿qué hacemos, Perón? Y llevamos elecciones, general, ya no queda mucho más que hacer, ¿sí? Ahora les pongo un videito que lo van a ver. Y entonces, bueno, Perón sale y da un discurso improvisado, de la nada, hablando con la gente, un discurso que también les dejo ahora para que hagan un trabajito,
Y en ese contexto, nada, surge la génesis de esta cuestión que va a empezar a hacer el peronismo, porque ahí Perón mismo se proclama como candidato a presidente. Dice, dejo el uniforme y quiero luchar a la par de ustedes para ser presidente, ¿sí? Finalmente, después de ese discurso, que la gente no se había ido nunca, Perón termina y les pide por favor que se vayan, y la gente a las 11 y pico, 12 de la noche, se retira y se van a casa, ¿sí? Es un hecho significativo, marca un antes y un después en la historia argentina. Para algunos fue algo malo, para algunos fue algo bueno, y es indiscutible que ese día es un punto de inflexión en lo que va a ser nuestra historia, si es la irrupción de las masas en ese contexto, en ese ámbito que estaba vedado para ellos, pidiendo por la salida de Perón, ¿sí? Miles de discusiones si acerca de esto fue armado, si no fue armado, si fue espontáneo, si Perón lo pensó, si no lo pensó. El hecho está ahí, ¿sí? Tenemos que ese día fue, para mucha gente, que te cuentan los testimonios, un día revelador, ¿sí? Estando ahí y vieron que eran un montón, y que estaban todos de acuerdo en algo, ¿sí? Y eso tiene muchísimo peso, ¿sí? Bueno, les dejo ahora para que hagan una serie de actividades, y no los molesto más, espero no haberlos aburrido, hablé un montón, pero la verdad que es un tema largo y quería cerrarlo más o menos ahora, ¿sí? Si tienen alguna duda, quieren saber algo más, pregúntenme, es una cosa que me gusta mucho dar, y avísenme por privado, ¿sí? Traté de ser lo más sintético posible, espero no haber sido demasiado extenso. Saludos a todos.